El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará, nada me faltará. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Empezamos siempre la celebración de la Eucaristía invocando a ese deseo de que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión que nos da el Espíritu Santo esté con nosotros, que nos reunimos para celebrar la Eucaristía. En este tiempo de Pascua, este tiempo de especial alegría por el deseo de gozar de la buena noticia de Jesucristo resucitado. Hoy se nos presentará la imagen de Jesús como el buen pastor, que cuida de cada uno de nosotros. Y el cuidado que nos da es perdonarnos nuestros pecados, es curar nuestras heridas. Mejor dicho, veremos después cómo San Pedro nos dirá que en las heridas de Jesús nosotros somos curados. Con ese deseo de curar nuestro corazón, de purificarnos del pecado, empezamos la celebración recibiendo la aspersión con el agua, recordando nuestro bautismo, renovando nuestro compromiso cristiano. En silencio pedimos perdón, imploramos la gracia de Dios. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Dios Todopoderoso, nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar en el banquete de su reino. Amén. Todos juntos aclamamos a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso y Eterno,
que has dado a tu Iglesia el gozo inmenso de la resurrección de Jesucristo. Concédenos también la alegría eterna del reino de tus elegidos, para que el débil rebaño de tu Hijo tenga parte en la admirable victoria de su pastor. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podéis sentaros. Hoy veremos una lectura como primera de los Hechos de los Apóstoles. Es una lectura de cortar y pegar, es decir, veréis que es el inicio de la predicación de Pedro, muy, diríamos, un trocito muy cortito, y después cómo concluye, que la gente dice, ¿qué hay que hacer? Pedro aprovechaba todo momento que podía delante del Sanedrín, delante de la multitud de los judíos, aprovechaba para predicar, para anunciar lo que se llama el querigma, que es la primera, el primer anuncio, el primer aviso, es decir, Jesús, el que los judíos mataron crucificándolo, ha resucitado y nos ha perdonado los pecados y nos abre el camino de la salvación, para descubrir la gente que lo escuchaba y decir después, en la conversión, decir, ¿qué tenemos que hacer? Sería bueno que muchas veces nosotros también sabemos qué debemos hacer, pero que también preguntáramos a nosotros mismos, o le preguntáramos a Él mejor, es decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué quiere el Señor para que cambie, para mejore, para que la llamada de Jesús entre en mi corazón y haya una conversión? El bautizo, ya. Pedro les dirá, debéis convertiros y bautizaros. Nosotros ya estamos bautizados, pero convertirnos es una tarea de cada día y cada día podemos pedirle al Señor qué debemos hacer, qué debemos cambiar, qué debemos mejorar. Vamos a ver esta llamada de Pedro, que es la que continúa haciendo la Iglesia 2000 años después y continuará hasta que Dios quiera. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro con los 11, levantó la voz y dirigió la palabra. Todo Israel, esté cierto de que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Estas palabras les traspasaron el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, convertíos y bautizaos todos en nombre de Jesucristo para que se os perdonen los pecados y recibiréis el Espíritu Santo, porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y además para todos los que llame el Señor Dios nuestro, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones les urgía y los exhortaba, diciendo, escapad de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unos 3000. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Rezaremos con el salmo del buen pastor. El Señor es mi pastor. Podemos decir todos, el Señor es mi pastor, nada me falta. Todos, el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas.
El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por los años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Esta segunda lectura de San Pedro, nos invitará a pensar dos cosas importantes: hacer el bien y sufrir, que es algo que nos toca a muchos de nosotros, que gracias a Dios nos esforzamos por hacer el bien, y también el sufrimiento, van juntos. A veces nos gustaría que hacer el bien fuera con tal, pero no, nos toca sufrir y hacer el bien. Y nos dirá que el ejemplo más claro es el mismo Jesús, que vino para hacer el bien y también aceptó el sufrimiento. Es el ejemplo para nosotros, la cruz. Cargar sobre Jesús nuestros pecados para perdonarnos, para abrirnos el camino de la vida. Y dirá lo que he dicho al empezar la celebración de la misa, que en las heridas de Jesús, en sus heridas, nosotros hemos sido curados. Es una imagen bonita, es decir, las heridas de Jesús, ¿para qué? Para curar nuestras heridas, que es nuestros pecados. Él permitió el sufrimiento y las heridas para curarnos a nosotros. Es una imagen del profeta Isaías que hoy San Pedro nos recordará. Y también nos invitará a saber descubrir que a veces andamos desencaminados, es decir, a veces nos perdemos, hay personas igual como ovejas. Después veremos el Evangelio del Buen Pastor, pero habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras vidas. Es decir, antes a lo mejor estábamos perdidos, gracias a Jesús encontramos el Buen Pastor que nos guía. Esto es lo que nos dirá el mismo San Pedro, y que después veremos el ejemplo más claro en el Evangelio del Buen Pastor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, si obrando el bien soportáis el sufrimiento, hacéis una cosa hermosa ante Dios, pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo padeció su pasión por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Cuando lo ilustraban, no devolvió el insulto. En su pasión no profería amenazas. Al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente. Cargado con nuestros pecados, subió al leño, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas os han curado. Andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras vidas.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: os aseguro que el que no entra en el aprisco de las ovejas por la puerta, sino que salta por otro lugar, es un ladrón, es un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz. Y él las va llamando por su nombre a sus ovejas y las va sacando fuera. Cuando ya ha sacado a todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirían, sino que huirían de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: os aseguro, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar, para matar, para hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este cuarto domingo de Pascua tiene un nombre especial. ¿Recordáis? El segundo también un nombre especial. El segundo domingo de Pascua, ¿recordáis? Era el domingo de la Divina Misericordia. Y el cuarto es el domingo del Buen Pastor. Una imagen muy bonita que el mismo Jesús se dio a sí mismo para decir: yo soy el buen pastor. Una imagen que Jesús sabía que podían comprender muy bien aquellas personas que le escuchaban, porque en aquellos tiempos los rebaños de ovejas, los pastores, había muchos y era una imagen que conocían muy bien. Ahora menos, y sobre todo los que vivimos en la ciudad, pocas veces
vemos, si no es por la tele o por fotografía, no vemos rebaños, ovejas, pastores. Pero podemos más o menos saber, conocer un poquito, más o menos. El Evangelio del Buen Pastor nos lo presenta Jesús mismo para decirnos, para explicar a los demás quién es Jesús, el Buen Pastor. Y nos dirá este ejemplo, empieza un poco difícil decir, el lugar donde están guardadas las ovejas, allí antiguamente, y puede ser que ahora todavía en algunos sitios allá, iban distintos rebaños de distintos pastores y estaban todas guardadas así, con un solo vigilante. El pastor se iba a casa a descansar y por la mañana buscaba a sus ovejas y se iba. Y otro pastor, sus ovejas, y otro, sus ovejas. Estaban mezcladas, pero cada pastor conocía sus ovejas. Y dice, y las ovejas conocían la voz del pastor y les seguían porque sabían que este era el pastor que las conduciría por buen camino. El pastor que entra saltando para robar, este no es el buen pastor. Esta imagen del pastor nos ayuda a nosotros, primero, a pensar, pues nos toca a nosotros ser ovejas. Significa conocer la voz del pastor. Significa escuchar la voz del pastor, aprender las enseñanzas del pastor, aprender y escuchar a Jesús. Con lo cual, el primer examen que podríamos decir personalmente, cada uno de nosotros somos o nos esforzamos por ser buenas ovejas, o nos gusta un poquito decir, yo voy por otro camino, escojo lo que me gusta de la iglesia, pero todo no, porque me obliga demasiado, es difícil. Yo escojo un poquito lo que me gusta. Algunas cosas las aprovecho, sí, pero otras las dejo. Esto es un poquito lo que ahora hay tentación de muchas personas de hacer una religión según me gusta. Esto sí, me gusta, esto sí, como si fuera un self-service, es decir, que yo cojo lo que me gusta. No, ser cristiano, ser creyente en Jesús, ser discípulo de Jesús, es coger todo lo que Jesús nos ha enseñado, cumplirlo y vivirlo todo. No podemos escoger lo que nos gusta y lo que no nos gusta como separando, no. Es toda la enseñanza de Jesús que debemos escucharla y que debemos esforzarla por vivirla si queremos ser de verdad buenas ovejas del rebaño que es la Iglesia. Desde el día de nuestro bautismo, cada uno de nosotros hemos sido incorporados en ese rebaño. Somos una oveja que escuchamos, que seguimos al buen pastor, que es el mismo Jesús. Es muy cómodo ser oveja. Miramos y vamos siguiendo, pero también Jesús nos avisa y nos dice, nos toca ser pastores. Y podríamos pensar, sí, Pedro, hemos visto en la primera lectura su predicación, hemos visto en la segunda lectura también Pedro, como decía, y nos invitaba a pensar que Jesús ha sufrido para perdonar nuestros pecados. Es decir, Pedro es importante durante este tiempo de Pascua. Muchas veces el protagonista principal es Pedro, en su predicación, en sus enseñanzas, en sus respuestas, en sus muchas cosas que es Pedro, se ve que es el apóstol principal al que Jesús le ha dado la responsabilidad. Y sus sucesores, los papas, actualmente el Papa Francisco, pues es el buen pastor, o el que ejerce ese buen pastor, ese ministerio de ser vicario de Cristo en la tierra. Él y nosotros atentos a su enseñanza, sí. Y es verdad, gracias a Dios, que en estos momentos es muy fácil estar atentos a la enseñanza del Papa, porque se difunde por internet, porque una cosa que dice inmediatamente es noticia, la sabemos, la conocemos, estamos atentos. Además, el Papa Francisco explica de una manera muy sencilla que se entiende muy claro y muy bien. Y gracias a Dios estamos en unos momentos en que los que queremos estar atentos a la enseñanza del Papa, nos es fácil, como responsable en la Iglesia, de poder saber qué dice, qué nos explica, qué nos enseña, qué le preocupa. Pero cada uno de nosotros tenemos la misión de ser pastores. Participamos de ese ministerio de ser pastores.
los padres de familia, pues siendo responsables de sus hijos, de su familia, cada uno en nuestro entorno de amigos, también como cristianos debemos ser responsables de ser pastores para guiar, para acompañar, para cuidar. El buen pastor da la vida por sus ovejas, está dispuesto a defender del lobo, está dispuesto a defender de los ataques, está dispuesto a dar la vida, a gastar su vida para salvar, para cuidar a las ovejas, a recoger la que está herida, a cargársela encima, a estar disponible a servir a los demás. Ese mismo ejemplo de Jesús lo debemos vivir cada uno de nosotros. Y como segunda pregunta podemos pensar, yo en mi responsabilidad de pastor, yo como sacerdote, cada uno de vosotros como padres de familia, como abuelos, como responsables de un entorno de amigos, ¿qué hacemos? ¿Nos desentendemos o nos sentimos responsables de guiar, de aconsejar, de acompañar? Esta es la misión que Jesús quiere que participemos de él y que sigamos difundiendo a los demás. Con estas mismas lecturas, he celebrado en Sabadell la misa de aniversario. Cada año me lo piden. Y tenía delante sentada a Elena, que muchos la conocéis. Está muy débil, pobrecita, está enferma, silla de ruedas. Una mujer, para los que no la conocéis, que hace más de 50 años, trabajando en el ayuntamiento, vinieron los sordos pidiendo ayuda para una asociación, las necesidades que tenían en Sabadell, y ella descubrió y sintió la llamada a ayudarles. Pero no solo por un motivo social de defender los derechos del débil, sino ella pensó como un campo de apostolado, de poder ayudar a los sordos en su camino de fe, en su enseñanza cristiana, y así colaboró con la Acción Católica y la Asociación de Sabadell y tantas cosas. Y ayer, teniéndola delante, explicaba y decía cómo ella ha ejercido la misión de buen pastor, una mujer que su vida la ha entregado al servicio de los sordos y que ha sido capaz de dar tiempo, de dar horas de la noche, del día, de acompañar al hospital, de acompañar a un juicio, de acompañar en un funeral, de acompañar y de aconsejar muchas horas dedicadas a los demás. Ahora puede algunas cosas seguir aconsejando por su experiencia y porque puede perfectamente hablar, pero también necesita esta ayuda. Y yo invité a los sordos que tantas veces han sido ayudados por Elena, que ahora correspondieran agradeciendo y cuidándola a ella, que necesita ese apoyo y esa ayuda. Esa es la misión que compartimos de pastores que dentro de la Iglesia debemos saber vivir unos a otros. Y es muy importante el consejo. El Papa Francisco, el miércoles pasado, en la audiencia en la Plaza San Pedro de Roma, habló del don del Espíritu Santo, del consejo. Y nos decía cómo cada uno de nosotros debemos pedir luz al Espíritu Santo para pedirle qué debemos hacer. Esa pregunta de la primera lectura, cuando Pedro predicaba y decían, ¿qué debemos hacer? Pues nosotros también, os decía, nos tenemos que preguntar ¿qué debemos hacer? Y eso lo debemos pensar y preguntar en la oración. Es en la oración, y el Papa repetía, rezando, 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 donde encontraremos el don de consejo que Dios nos dará en cada circunstancia. Ahora, ¿qué debo hacer? Ante la duda, pedirle al Señor, ¿qué debo hacer? Y también, ¿qué debo aconsejar a los demás? Ojalá muchas personas nos preguntaran consejo, tuvieran la confianza de decirnos, ¿qué hago? Y nosotros pudiéramos aconsejar a los demás. Los padres aconsejan a sus hijos, los abuelos podéis aconsejar mucho a los nietos y a todos. Es decir, saber aconsejar con la experiencia de los años y sabiendo que es un don del Espíritu Santo que se nos da para difundir el bien. El Papa
explicaba un ejemplo de que una vez en el santuario de Luján, dice que estaba confesando y en una cola larga vio a un chico con piercings y tatuajes, y pensó que haciendo cola. Y entonces, cuando le tocó para hablar, le dijo que su madre, ante un problema, la madre a este chico joven le había aconsejado ir a pedírselo a la Virgen y a pedirle consejo a la Virgen. Y entonces la Virgen le había dicho que hablara y que se confesara con el sacerdote. Entonces el Papa se quedó sorprendido, primero, el buen consejo de la madre hacia su hijo, vete a la Virgen a pedirle, el descubrimiento que el hijo, al ver y hablar con la Virgen María, pensó que debía cambiar en su vida, y dice, acaba el Papa diciendo, y yo no tuve que hacer nada, todo lo hizo la mamá y la Virgen María, que una y otra aconsejaron a aquel joven cambiar su vida. Es saber que el Espíritu Santo actúa a través de las madres, actúa a través de tantas circunstancias, en la oración, en ese contacto íntimo con Dios, a través de María también, y especialmente en este mes de mayo, le podemos pedir muchas veces a María, ¿qué hago? O más en concreto, yo diría, hablarle a María y decirle, ¿tú qué harías ahora? Y pensar, ¿esto lo haría la Virgen María, sí o no? ¿No lo haría? Pues no lo hago. Sí, lo haría con cariño, pues lo hago igual pensando cómo lo haría María, para irla imitando y para ir acertando en las diferentes circunstancias de nuestras vidas. Es así como el don de consejo se hará realidad en nuestras vidas, es así como seremos buenos pastores para guiar a los demás y también permitiremos que Dios nos vaya guiando a través de la Iglesia, a través de los pastores, papa, obispos, sacerdotes, que nos van guiando en ese camino de la Iglesia, en esa puerta que es el mismo Jesús. Acabo con lo que decía el Evangelio. Dice Jesús, yo soy la puerta, el camino de la salvación. El camino de la salvación solo se encuentra en Jesús. Que sepamos descubrir y conocer cada día más a Jesús para que entremos y libremente salgamos, pero para que entremos a ese camino de salvación que Jesús nos ofrece y que cada día podemos seguir con más fidelidad. Todos juntos profesamos la fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A Jesús resucitado, nuestro pastor, nuestro guía, oremos diciendo, Jesús resucitado, escúchanos. Por todas las personas cristianas, por todas las personas que tenemos a Jesús como nuestro guía y pastor. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por las personas que han sentido la llamada de Dios a seguirle en el sacerdocio, el diaconado o a la vida religiosa y le han respondido generosamente. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por las personas que tienen dudas en su vocación. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por las personas que viven alejados de la Iglesia por haber encontrado en ella poca caridad o poca comprensión. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los enfermos que sienten ya
cercana la muerte. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por nosotros, por nuestros familiares y amigos, por nuestros compañeros de trabajo o de estudio, por nuestros vecinos y vecinas. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escucha nuestra oración y derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y de nuestro trabajo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y de nuestro trabajo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y humilde, que este sacrificio sea. Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, concédenos que la celebración de estos misterios pascuales nos llene siempre de alegría y que la actualización repetida de nuestra redención sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros y de interceder por todos ante ti. Inmolado, ya no vuelve a morir. Sacrificado, vive para siempre. Por eso, con esa fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los santos cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros
cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, aquella noche, tomó el cáliz lleno de vino, que dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda, que es Jesucristo, que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y renueva a todos a tu imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco, sobre nuestro obispo Luis, sobre todos los miembros de la Iglesia, que sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio, que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres, y así les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo, de todos nuestros familiares y amigos, y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, con San José, su esposo, con los apóstoles y los mártires, con Santa Teresa del Niño Jesús y con todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente las palabras que el mismo Jesús, como buen pastor, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males y pecados y concédenos la paz en nuestros días, y ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Mira la fe de toda la Iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz
y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hermanos de verdad, daos fraternalmente la paz. La paz de Cristo. La paz de Cristo. La paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el buen pastor que guía nuestras vidas. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ha resucitado el buen pastor que dio su vida por las ovejas y se dignó morir por su grey. Aleluya. Hay un corazón que emana, que palpita en el sagrario, el corazón solitario que se alimenta de amor. Es un corazón paciente, es un corazón amigo, el que habita en el olvido, el corazón de tu Dios. Es un corazón que ama, un corazón que perdona, que te conoce y que toma de tu vida lo peor. Que comenzó esta tarea una tarde en el Calvario y que ahora desde el sagrario tan solo quiere tu amor. Decirle a todos que vengan a la fuente de la vida. Hay una historia escondida dentro de este corazón. Decirles que hay esperanza, que todo tiene un sentido, que Jesucristo está vivo, decirles que existe Dios. Es el corazón que llora en la casa de Betania, el corazón que acompaña a los dos de Maús. Es el corazón que al joven rico amó con la mirada, el que a Pedro perdonaba después de su negación. Es el corazón en lucha de
el huerto de los olivos, que amando a sus enemigos hizo creer al ladrón. Es el corazón que salva por su fe a quien se le acerca, que mostró su herida abierta al apóstol que dudó. Decidle a todos que vengan a la fuente de la vida, que hay una historia escondida dentro de este corazón. Decidles que hay esperanza, que todo tiene un sentido, que Jesucristo está vivo. Decidles que existe Dios, que Jesucristo está vivo. Decidles que existe Dios. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, Pastor bueno, vela con solicitud sobre nosotros y haz que el rebaño adquirido por la sangre de tu Hijo pueda gozar eternamente de las verdes praderas de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acabamos invocando a María, cantaremos el Regina Coeli y le pedimos a ella que nos haga esos buenos pastores, que sepamos dar consejo a nosotros mismos y a los demás, escuchar el consejo de Dios, la voluntad de Dios y dar consejo a los demás, y que también como ella seamos buenos pastores para nuestros hermanos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Regina Coeli letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.